Según las estadísticas, alrededor del 80% de la población mundial profesa, o al menos se asocia, a alguna forma de religión. En muchas de ellas, hay un centenar de dioses y deidades a los que adorar, o bien, hay un ser supremo por encima de todos, el Dios que suele ser responsable de la creación de todo en el universo. Pero entonces, y especialmente si esa última parte es cierta, no hay un problema bastante grande que resolver. Esto lo podemos revelar, e intentaremos responder a la extraordinaria pregunta, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta sencilla, pero con una respuesta compleja, porque Dios significa cosas diferentes dependiendo de a quién se le pregunte y también de cómo se le pregunte. Según una encuesta realizada en 2022 por la empresa de análisis estadounidense Gallup, el 81% de los estadounidenses responden afirmativamente cuando se les pregunta directamente, ¿cree usted en Dios? Sin embargo, encuestas anteriores han demostrado que mientras más opciones disponibles existan, esa creencia aparentemente firme cae. Por ejemplo, una encuesta de 2017 daba 5 opciones, permitiendo a los encuestados elegir si estaban convencidos de que Dios existe. Estas eran las opciones. Primero, Dios existe. Segundo, si pensaban que Dios probablemente existe, pero con alguna duda. Tercero, Dios probablemente existe, pero con muchas dudas. Cuarto, Dios probablemente no existe, pero no están seguros. Quinto, están convencidos de que Dios no existe. En esas condiciones, el porcentaje que eligió la primera opción convencido de que Dios existe fue inferior, del 64%. Casi todos los estudios muestran que la creencia en Dios en general ha caído continuamente en los últimos años, por lo que esas cifras probablemente caerían aún más en la actualidad. Y, por supuesto, si las mismas preguntas se hicieran en diferentes países o a escala global, entonces los resultados serían casi con toda seguridad significativamente diferentes. De nuevo, en Estados Unidos, la religión mayoritaria es el cristianismo, un sistema monoteísta con un único Dios a la cabeza. Pero en China, la nación más poblada del mundo, la mayoría de la gente se adhiere a la religión popular tradicional china o es atea. En India, la segunda nación más poblada del planeta, la religión mayoritaria es el hinduismo, un sistema politeísta con múltiples dioses a los que seguir. Evidentemente, la pregunta ¿cree usted en Dios? No significa lo mismo para todos, sin embargo, y tratándose especialmente de una figura monoteísta, hay algunos debates aparentemente fundamentales sobre si Dios existe o no. En primer lugar, ¿es Dios realmente bueno? Y en segundo lugar, ¿quién creó a Dios? En la mayoría de las tradiciones monoteístas, Dios creó el universo. Al principio no había nada y luego hubo algo, todo gracias a Dios. Pero si Dios estaba ahí para hacer todo esto posible, entonces ¿quién o qué hizo posible a Dios? Esta aparente paradoja se conoce como el problema del Dios creador. Y para aquellos que la utilizan para cuestionar o negar a Dios, en última instancia nos lleva a otro problema conocido como regresión infinita. Se trata de una situación en la que una serie de circunstancias están directamente vinculadas y gobernadas por lo que viene antes y después, continuando una y otra vez. Si Dios creó el universo, ¿qué creó a Dios? Si X creó a Dios, ¿qué creó a X? Si Z creó a X, ¿qué creó a Z? Hay otros ejemplos de regresión infinita en la práctica, como la paradoja del lugar de Aristóteles, que dice que, si todo tiene un lugar, entonces todos esos lugares también tienen un lugar, que a su vez también tienen un lugar, y así sucesivamente. Así es como te imaginabas tu dirección cuando eras niño. Puede que dijeras que vivías en el universo, luego en la galaxia, luego en el sistema solar, luego en la Tierra, luego en tu país, en tu ciudad, en el camino vecinal, en tu habitación, etc. También es algo así como verse reflejado en dos espejos colocados uno frente al otro. La imagen de tu cara sigue y sigue y sigue, pero, volviendo al problema de Dios. Y aunque muchos ateos y filósofos no se lo tragan, los que creen en Dios también dicen que el contraargumento es bastante sencillo. Dios es lo que se conoce como la primera causa. Esto nos remite de nuevo al antiguo filósofo griego Aristóteles, que reflexionaba sobre la necesidad de que existiera lo que él denominaba un motor inamovible. Se trata de algo que afecta a otra cosa, pero que no se ve afectado por nada en sí mismo.
Para los creyentes, en relación con el universo y todo lo que hay en él, esto es Dios. Dios es el motor inmóvil, la causa primera o primaria, responsable de todo, pero resultado de nada. Para quienes se oponen a la existencia de Dios, esto suele ser recibido como una especie de excusa. Dios, como causa primera, equivale a decir que Dios simplemente es. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo puede ser?, se preguntan. Aristóteles parece haber dado una respuesta hasta cierto punto, sugiriendo además que un motor inmóvil, en este caso Dios, tendría que existir en algún tipo de vacío fuera del tiempo, el espacio y el lugar. De ahí a la presencia etérea y omnipresente que muchos consideran Dios hay un salto relativamente fácil. En general, muchos teístas argumentan que tratar de imponer leyes universales a Dios, es decir, sugerir que Dios debe ser creado porque todo lo demás lo es redundante desde el principio. Dios hizo las leyes del universo, pero no está, y nunca ha estado limitado por esas leyes. Tal vez esto puede ser visto de la misma manera que un desarrollador de videojuegos, él nunca está sujeto a las reglas que crean dentro del juego. Existe en un plano superior, como Dios en relación con el universo. Y en ese plano superior, tal vez ni siquiera sea necesario el concepto de creación. Por otra parte, algunas religiones eluden el problema por completo. En el budismo, por ejemplo, no existe un Dios creador. La mayoría de las figuras budistas no están tan alejadas de la humanidad. Son más bien versiones más elevadas y exaltadas de nosotros, ejemplos a seguir, pero ejemplos que siguen guiándose por las mismas o parecidas realidades físicas. Dicho esto, hay aspectos y versiones del budismo que se basan en gran medida en la trascendencia a planos superiores. Pero para quienes rompen el círculo de la vida y la muerte para alcanzar el nirvana, es algo que debe llegar a conocerse. Esto nunca ocurre en la mayoría de las religiones monoteístas. Aunque algunos creen que se puede entrar en el cielo en la otra vida y tal vez incluso existir junto a Dios, siempre hay una jerarquía inamovible en la que Dios está en la cima. Parte de la fe consiste en aceptarlo. Pero, ¿cuál es su veredicto? Evidentemente, esta pregunta puede responderse de varias maneras. En su núcleo está la creencia o la duda de que, si Dios lo creó todo, entonces no tiene que haber existido algo antes para crear al Creador, y luego algo antes para crear al Creador. La regresión infinita resultante es la última madriguera del conejo cósmico, y es fácil perderse en ella. Sin embargo, el contraargumento dice que en realidad tratar de imaginar a Dios de esta manera no tiene sentido. Dios creó las reglas con las que intentamos que encajen, pero Dios existe realmente más allá de esas reglas. Si el universo es un crisol, entonces Dios es simplemente el que lo agita. Sin embargo, es un debate que rápidamente da lugar a otras cuestiones fundamentales, porque en la mayoría de las representaciones de Dios, se muestra como omnisciente, omnividente, todopoderoso y siempre bueno. Si el universo fuera un crisol, todo lo que hay en su interior funcionaría a la perfección. Y, sin embargo, solo en nuestro pequeño mundo, el planeta Tierra, vemos una y otra vez que aparentemente no es así. Las cosas malas suceden una y otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se equivoca Dios a veces con los ingredientes? Tal vez. Pero entonces no sería omnisciente. ¿A veces Dios pierde el control de su creación? Tal vez. Pero entonces no sería todopoderoso. Sigue reflexionando sobre las grandes preguntas: ¿quién creó a Dios? ¿En qué piensas cuando piensas en Dios? Si te lo encontraras, ¿qué le dirías a lo que fuera que te encontraras? ¿Y qué pasaría si Dios no fuera en realidad lo que esperabas que fuera? ¿Y si Dios es malvado? Hay 8.000 millones de personas en la Tierra, y la mayoría sigue alguna forma de religión. Hasta cierto punto, no todo el mundo es muy estricto con su fe, y para muchos, es solo una pequeña parte de lo que son. Pero estadísticamente, al menos más personas se asocian a un sistema de creencias. La mayoría de las religiones son politeístas. Se construyen en torno a más de un ser divino. Pero algunas, y algunas de las más seguidas, como el cristianismo y el islam, son monoteístas, lo que significa que, por encima de todo, solo hay un Dios. Un Dios monoteísta es el ser absoluto, supremo, creador y gobernante de todo.
Es omnisciente, omnipotente y omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ve. Algunos también incluirían aquí un cuarto descriptor, omnibenevolente, que significa que Dios siempre es bueno. Pero quizá eso sea un pequeño problema. El desteísmo es el opuesto filosófico a la creencia en un Dios bueno. Los desteístas sostienen que, en realidad, Dios no es bueno, y algunos incluso llegan a decir que Dios es malvado. Sin embargo, hay niveles en juego, y en los extremos inferiores. Hay innumerables ejemplos en las tradiciones politeístas, especialmente en el panteón nórdico antiguo, donde hay muchos dioses embaucadores, siendo el más famoso Loki, un cambiaformas en el que nunca se puede confiar. Mientras tanto, y aunque en nórdico antiguo no hay un único dios, existe Odín, un dios creador y una figura extremadamente influyente. Sin embargo, Odín es difícil de definir, y a menudo se le describe como un ser que no es ni bueno ni malo. Está a medio camino entre ambos, pero sin duda es capaz de actos despiadados y posiblemente malvados para un dios monoteísta. La opinión de que Dios es malvado ataca mucho más directamente al corazón de ese sistema de creencias. Para quienes la suscriben, es una blasfemia flagrante. Pero eso no molestó al anarquista ruso del siglo XIX Mikhail Bakunin. En su obra inacabada Dios y el Estado, publicada póstumamente en 1882, Bakunin se opone a todo tipo de jerarquía, empezando por Dios. Canalizando al filósofo francés del siglo XVIII Voltaire, que dijo que, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Bakunin escribe, si Dios existiera, habría que abolirlo. Bakunin consideraba que lo que muchos etiquetan como voluntad de Dios era en realidad una opresión absoluta. De nuevo, en Dios en el Estado. Describe el concepto de Dios como, cito, la negación más decisiva de la libertad humana y que necesariamente termina en la esclavitud de la humanidad. En la teoría y en la práctica, veía a la religión como adoctrinamiento y a Dios como autoritario y hacía campaña implacable contra ambos, así como un teísta de plato. Podríamos describir razonablemente a Bakunin como un nis que alberga odio a Dios. En términos más generales, quienes simplemente cuestionan a Dios suelen hacerlo a través de un par de influyentes dilemas filosóficos. Entre los problemas del mal y del infierno, el problema del mal es el más abarcador de los dos, y pregunta, ¿cómo puede ser que Dios exista, dado que también hay mal y sufrimiento? Lo que suele denominarse el problema lógico del mal se remonta a la antigua Grecia y al filósofo Epicuro. Epicuro argumentaba que, si el mal puede existir, entonces Dios no podría. Porque si el mal existe, entonces Dios o no es todopoderoso o no es siempre bueno. Ambos rasgos deberían combinarse para significar que el mal no puede suceder. Así que, si el mal ocurre, entonces Dios no existe. Junto a ello, el problema probatorio del mal pregunta esencialmente, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Por qué niños inocentes desarrollan enfermedades horribles o se enfrentan a actos de violencia terribles? ¿Por qué los animales sufren tanto a manos de los humanos como en la naturaleza? ¿Por qué miles de personas mueren cada año en catástrofes naturales que, por otra parte, se conocen como actos de Dios? ¿La existencia de todo eso en el mundo real implica que, sí, Dios es malo? Se han presentado defensas, entre ellas una de las más citadas, que el mal es consecuencia del libre albedrío, y que el libre albedrío es un don de Dios. Pero hasta ahora, no hay una única resolución consensuada. El problema del infierno es una derivación del problema del mal y es mucho más específico. Se pregunta cómo puede existir el infierno si Dios es todo lo que se supone que es. El Dios monoteísta es simplemente perdonador y, de nuevo, omnibenevolente, y sin embargo también es responsable de que las almas humanas sean atormentadas para siempre en el fuego de la condenación. El argumento teísta podría ser que, independientemente de tu opinión sobre el concepto de infierno y sobre quién y qué merece estar allí, el hecho de que Dios lo mantenga abierto y en funcionamiento está totalmente en desacuerdo con la noción general de la bondad suprema de Dios. También hay algunos argumentos relacionados, que, si Dios creó todo, y si todo incluye maldad y maldad, entonces ¿por qué Dios castigaría para siempre las almas y las circunstancias que Dios creó? También en este caso se presentan algunas defensas, y de nuevo muchas se refieren al libre albedrío, sugiriendo que el infierno es, en última instancia, una elección y no un castigo ineludible.
También ha habido algunas reinterpretaciones del infierno, donde no es eterno y los condenados pueden ser recuperados por la gracia de Dios. Aunque el diteísmo podría decir que eso en sí mismo implica un Dios manipulador, brutal, tiránico, etc. El desafío del Dios malvado es otro experimento mental desarrollado por el filósofo británico Stephen Law. El reto en sí consiste en demostrar que es más probable que un Dios omnipotente sea siempre bueno. Muchos se dan cuenta rápidamente de que podría ser igual de fácil para Dios ser todo lo que se supone que es, todopoderoso, omnisciente y omnividente, pero ser siempre malo. Este antidios se describiría mejor como omnibenevolente, con la implicación de que todo lo que está bajo su mirada está puesto allí y controlado únicamente con fines de maldad y no de bondad. El antidios también puede ser cuestionado del mismo modo que el Dios estándar, aunque ¿por qué hay amor y risas, color y vitalidad? Por un lado, ¿son las riquezas de la vida las que hacen que los puntos bajos sean tan insoportables? Y entonces, al proporcionárnoslas, ¿estaría el antidios simplemente dándonos más que perder? Pero, por otro lado, si el mal fuera el único objetivo, ¿para qué darnos tregua? ¿Por qué permitir momentos felices? Y del mismo modo, ¿por qué hay un cielo en la otra vida? Muchas de las mismas refutaciones a un Dios bueno pueden hacerse a uno malo, solo que en el extremo opuesto de la escala. Sin embargo, para miles de millones de personas de todo el mundo es importante tener fe en Dios, a pesar de todos los desafíos de la vida y de todos los males que vemos y conocemos. La cultura humana dice que Dios es bueno para algunos, eso en sí mismo es el colmo de que Dios haya tenido tanto éxito en esquivar la culpa o la crítica por todo lo que está mal. Una vez más, un acto de Dios es un desastre natural, no causado por la humanidad, pero para los diseístas, misoteístas, y para aquellos que argumentan en contra de Dios, hay otras frases cotidianas similares que se han horneado, pero no se cuestionan. La voluntad de Dios es una razón para todo lo que no tiene sentido, a veces de forma inocente, pero a menudo para explicar algo malo. En algunas religiones, se describe a los seguidores como temerosos de Dios. Tienen miedo del castigo si no siguen la línea. Existe el pecado original después de comer del árbol del conocimiento, pero ¿forma esto parte de una narración religiosa que advierte específicamente contra la búsqueda de la verdad? Un milagro es algo por lo que estar agradecido, por supuesto, pero también es, en el fondo, simplemente algo que es inesperadamente bueno. La implicación es que los humanos han llegado a esperar lo peor en este mundo que Dios ha creado, Dios no lo quiera, va en contra de la libertad. Si crees que eres un regalo de Dios, estás equivocado. Cuando se nos dice que Dios actúa de forma misteriosa, es una especie de excusa universal para gente como Mikhail Bakunin. No se trata solo de frases hechas, sino de motivos para preocuparse. ¿Y si Dios es malo? Está claro que es una pregunta controvertida, pero también es algo que se han planteado una y otra vez los que tienen fe. Incluso contemplar tal pensamiento podría ser motivo suficiente para acabar en el infierno o invocar la ira de Dios. Pero cada ser humano tiene un punto de vista diferente en el contexto de este video. Así nos hizo Dios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué opinas de las preguntas filosóficas y los experimentos mentales que hemos tratado sobre la llamada de Bakunin a abolir a Dios y sobre el antidios en el desafío del Dios malvado? De nuevo, hay 8.000 millones de personas en la Tierra, y la mayoría se asocia con una religión, pero todavía hay algunos que eligen ir en contra de esa tendencia global. ¿Qué opina usted al respecto? En conclusión, este video ha sido una exploración de diversas perspectivas sobre la existencia de un único Dios o múltiples dioses. La intención no es imponer una verdad única, sino más bien fomentar la reflexión y el diálogo respetuoso. La respuesta a la pregunta sobre la naturaleza divina puede variar según nuestras experiencias, creencias y valores individuales. En última instancia, cada uno de nosotros lleva consigo su propia verdad y conexión espiritual. Recordemos que, independientemente de nuestras diferencias, la humanidad comparte un viaje en este vasto universo. Más allá de las creencias personales, es crucial centrarnos en lo que nos une, en valores que nos enriquecen como sociedad. Respetemos la diversidad de pensamientos y creencias, reconociendo que la grandeza de nuestra humanidad reside en la aceptación mutua. Al abrazar las enseñanzas que nos suman y aprendiendo de las diferencias, construimos puentes en lugar de muros.
Sigamos explorando, preguntando y creciendo juntos, recordando siempre que, al final del día, la clave está en enfocarnos en lo que nos une y nos hace más fuertes como especie. Que la búsqueda de respuestas sea un viaje enriquecedor para todos nosotros. Gracias por ser parte de esta conversación. Si este contenido te inspira, dale like y suscribir.